Vamos a hacer una introducción al tema. ¿Por qué elegimos la hipnoterapia como nuestro tercer programa? En el libro Vidas antes de la vida, de Aurelio Mejías, reconocido hipnoterapeuta mexicano, se habla de la historia de la hipnoterapia. En particular, menciona dos casos históricos que consideramos justifican de sobra dedicar un programa al tremendo e inexplorado potencial de la hipnosis en la salud humana. Vamos a hablar primero de la historia lejana. En primer lugar, la experiencia del médico escocés James Sdale, que en abril de 1845 utilizó lo que en aquella época llamaban el magnetismo, con la finalidad de reducir el sufrimiento de un hombre mientras lo operaba de hidrocele. Después de él, el James Sdale realizó más de 2000 operaciones sin anestesia. De todas maneras, un pequeño apunte. Wikipedia menciona que no aplicaba hipnosis, sino que cautivaba. En el punto 2, sobre 1866, otro médico, el francés, no sé francés, o sea que pido disculpas por la pronunciación, Auguste Ambroise Liébault, en Port Saint-Vincent, un pueblo cerca de Nancy, Francia, protagoniza otra historia interesante verificada por un profesor de la Universidad de Nancy, Hippolyte Bertheim, que se va a conocerle en persona específicamente para desenmascararle. Sin embargo, Hippolyte descubre que las curaciones son reales y llega al extremo de incorporar lo que aprende con Liébault en su práctica hospitalaria. Posteriormente, crean juntos un centro de enseñanza de hipnosis en el que llega a estudiar el mismo Freud, cosa que comenta en su autobiografía, y ahora pongo pues el párrafo que menciona Freud: con la intención de perfeccionar mi técnica hipnótica en el verano de 1889, viajé a Nancy, donde pasé varias semanas. Vi al viejo Liébault, que era conmovedor en el trabajo que practicaba con las mujeres y los niños pobres de la población obrera. Ahora hablaremos de la historia más cercana, en concreto de la experiencia del doctor Escudero, que se puede conocer en Internet. En Internet se pueden encontrar documentos gráficos con las experiencias de control total de dolor físico en los vídeos que tiene colgados el cirujano Ángel Escudero. Asimismo, en su libro y en algunos documentales se puede constatar cómo con el uso de sus técnicas basadas en el control del cuerpo por la mente ha conseguido, por ejemplo, que un señor de 60 años con una artrosis total consiga volver a andar con cierta normalidad y que, según él, además se le está formando una nueva articulación. Que un niño con intolerancia genética a las proteínas de la vaca, a la leche, que pueda empezar a beber leche sin problema. También ha conseguido la salida del coma inmediato de un paciente. Y otra cosa que ha conseguido es la curación de una ceguera, caso que aparece en el documental de la BBC Your Life in the Hands, emitido por la BBC en mayo de 1991, además de otro caso de ceguera que también podemos ver en el canal de YouTube del doctor Escudero. Nuestra conclusión es que creemos importante dar difusión al hecho de que existen evidencias sobradas de que desde la mente humana es factible controlar por completo el dolor físico, como el hecho aún más impactante, si cabe, de que es posible conseguir sanaciones totales de cualquier enfermedad desde la mente humana. Por ahora tenemos mucha documentación sobre estos hechos, cuando son mediados por un hipnoterapeuta. Además, con respecto, hablando del dolor físico, hay información para conseguir este objetivo con total autonomía mediante el procedimiento conocido como autohipnosis. Más allá de la labor de difusión que pretendemos desde este espacio, sugerimos a quien corresponda la necesidad de dar un nuevo impulso en la investigación de estos métodos de cara a su implementación social.
Hola de nuevo, con vosotros Mar de Luz. Os traigo un nuevo videoprograma de salud holística en el que entrevistaremos a Adolfo Calderero Alvarado, hipnoterapeuta. El objeto de nuestra entrevista va a ser que Adolfo nos explique, por un lado, sus opiniones y su experiencia en la vinculación entre mejoras físicas en enfermedades físicas o incluso curaciones usando la técnica de la hipnosis, y por otra banda que nos hable de su experiencia en control del dolor mediante hipnosis. También hablaremos sobre sus experiencias de curación emocional o psicológica con la hipnosis tradicional y con el acceso a hipnosis de vidas pasadas o intervidas. Paso a presentar un poco el perfil profesional de Adolfo. Adolfo Calderero Alvarado es hipnoterapeuta con 35 años de experiencia en hipnosis. Es diplomado como técnico en hipnosis por la Escuela de la Federación Politécnica Española de Diplomados, expedido el 29 de octubre del 86 y diplomado durante las jornadas prácticas por el Centro Estudio de Bioinformación y la American Association of Professional Hypnotherapists. Esto lo voy a decir yo bien. Hypnotherapists. Tú me lo puedes traducir mejor porque ya me empiezo a liar yo. En hipnosis clínica, hipnopsicoterapia, rehabilitación psicosomática y curaciones psíquicas. Realiza además talleres sobre hipnosis en vidas pasadas y de hipnosis natural. Bueno, comenzamos con las preguntas. Bueno, como ya sabes, el objeto de esta entrevista es hablar sobre tu experiencia vinculando salud relacionada con técnicas de hipnosis en dos áreas, la física y la psicológica. En el ámbito exclusivamente físico, hablaremos de tu experiencia en mejoras de problemáticas físicas mediante la hipnosis, como de tus opiniones al respecto. Y en el ámbito emocional espiritual, hablaremos de tus experiencias de curación usando las técnicas de regresión a vidas pasadas como a intervidas. Pasamos ya directamente a la pregunta. Vale, comenzamos hablando de sanaciones físicas y hacemos la primera pregunta. ¿Qué experiencia y formación tienes en hipnosis? Bueno, mira, yo empecé a hacer hipnosis a los 14 años, fue una cosa bastante autodidacta y llevo pues unos 36 años de experiencia en hipnosis, tanto a nivel lúdico y personal, como luego a nivel profesional una década, dentro de esos 36 años una década, y a nivel profesional únicamente dedicado a esto 4 años, que bueno, que son lo que avalan el trabajo que llevo adelante. Además hice 2 cursos, como bien has indicado, más que nada por ver también cómo funcionaban, porque yo jamás había visto un hipnotizador en persona. Yo me puse a hacer hipnosis, no vi nunca cómo se hace hipnosis. Y entonces ahí pude ver al profesor Robati, que era una persona muy interesante, haciendo hipnosis delante de psiquiatras, psicólogos y anestesiólogos, y demostrando lo que es la anestesia hipnótica en pacientes que ya tenían preparados, y fue genial. Ahí me dio también un paso importante. Y bueno, esa es la experiencia. Esa es mi formación y mi experiencia. Perfecto, muy bien. Comentas en tu web que entramos en un estado de hipnosis natural cuando nos quedamos fascinados, por poner un caso, mirando un fuego. Dices, por ejemplo, mirando un fuego encendido, escuchando o viendo las olas de mar, escuchando el viento pasar entre los árboles de la montaña, sintiendo el calor de los rayos del sol, y en todas estas situaciones notamos un estado distinto al estado de vigilia, despiertos. Pues la hipnosis es eso, pero amplificado, de manera que podemos acceder a nuestro inconsciente, de procesos mentales inconscientes, y darle otras opciones de actuación. Este es el texto en tu web. La pregunta es, ¿crees que una clave importante en la salud podría ser el conocer la forma de funcionamiento del inconsciente y utilizar ese conocimiento a nuestro favor? Te hago la segunda pregunta y luego tú ya... Muy bien. En este marco, ¿no crees que podría ser una idea a tener en cuenta incorporar este conocimiento en la formación básica lectiva o algo similar? Hombre, yo creo que saldríamos todos ganando si pudiéramos realmente conocer y aplicar esos conocimientos de cómo llegar a nuestro inconsciente y cómo funciona para tener una vida mucho más saludable, eso está claro, pero no solamente físicamente, sino también emocionalmente, que yo creo que primero es emocionalmente y luego físicamente.
Y qué duda cabe que sería buenísimo que desde las instituciones que están dando clases, desde la enseñanza, se pudiera pasar todo este conocimiento a nuestros hijos, a nuestros nietos en mi caso. Pero para eso tendría que cambiar mucho la enseñanza, ¿sabes? Resulta que para eso tendrían que tener en cuenta en la enseñanza qué cualidades tiene cada persona, ese futuro alumno que van a tener cuando ya son chiquitines, y en función a sus cualidades enseñarles con un tipo de enseñanza de acorde a esas cualidades, para potenciarlas más. Hoy en día se hace una enseñanza única, y el que pueda que se agarre al carro y el que no que caiga. Y fíjate el fracaso escolar que tenemos. Así que si no cambia un poquitín la enseñanza va a ser complicado. Y me parece que eso es costoso. Comenzamos, si te parece bien, con tu experiencia con la curación de enfermedades físicas, bueno, con la curación de síntomas en enfermedades físicas. Y básicamente la pregunta es si tienes experiencias de mejora en síntomas físicos a través de la hipnosis. Sí, mira, yo normalmente el enfoque que le doy cuando me propongo ayudar a una persona es no ir a los síntomas físicos, sino precisamente ir a la parte que ha motivado la enfermedad, o sea, la parte anímica. Normalmente jamás directamente voy a quitar un síntoma físico, aunque sí que tengo algún caso excepcional. Y como ejemplos de que he podido ayudar a gente con síntomas físicos en los que sí ha sido excepcional y he ido a por ellos, por ejemplo, recuerdo el caso de una persona que tenía migraña, que después de tomar la medicación para la migraña me dijo: mira, acabo de tomar la medicación, no puedo tomar nada más, pero el dolor no hay manera que desaparezca ni que disminuya. ¿No me dijiste que podrías ayudarme con eso? Y a los 25 minutos, 20 minutos dejó de tener dolor de cabeza. Es una manera de cómo nuestra mente es capaz de controlar el dolor, sobre todo si creemos en nosotros mismos. Y tengo otra experiencia, por ejemplo, que creo que te la comenté una vez. Una chica, era una enfermedad que le aquejaba tanto. Esta persona trabaja en un puesto de un mercadillo, que no podía ni moverse, le quedaba bloqueada, se quedaba en cama. Desde entonces esta persona va a trabajar. Cuando tiene un dolor lo sabe superar. Es curioso, ¿no? Pero son dos casos que te pongo como ejemplo de cómo se puede llegar a ayudar en los problemas, en los síntomas físicos de una enfermedad. ¿Puedes explicar un poco cuál es el procedimiento que utilizas en estos casos? O si es necesaria, por ejemplo, una hipnosis especialmente profunda. Mira, el procedimiento normalmente siempre es el mismo. Primero me dirijo a la parte anímica de la persona y trato de resolver esa parte si es que la tiene afectada de alguna manera. Y luego sí que me dirijo a los síntomas físicos, dirigiéndome a la parte inconsciente y promoviendo cambios, que normalmente yo no sé cuáles son, pero su inconsciente sí. Y en cuanto a la profundidad hipnótica, mira, yo cuando empecé con 15 años era importantísimo meter a la gente en trances profundísimos. Actualmente te puedo asegurar que hay gente que puede tener cambios a niveles muy superficiales. Por ejemplo, hay gente que puede conseguir en un nivel superficial, incluso con los ojos abiertos, después de estar un ratito hablando con él, una analgesia, una anestesia localizada. Y sin embargo hay otro tipo de personas que necesitan un trance muy profundo para lo mismo, para el mismo fenómeno. Con lo cual no es tan relevante la profundidad hipnótica, sino lo que sí que es relevante es la persona que tienes delante y cómo llegar a ese punto. Esa profundidad podría estar relacionada, por ejemplo, con la facilidad en creer o no en la eficacia de la hipnosis. Hombre, la fe, como espero que saques de conclusión en esta entrevista, es lo más importante. La fe en uno mismo. Y hay mucha gente que viene con poca fe en sí mismos. Entonces mi tarea es o bien acercarles a la manera de pensar nueva, y es que pueden conseguir cosas importantísimas con su propia mente, o entonces usar la hipnosis antigua, donde yo, porque te digo que vas a curarte, te vas a curar, o vas a sanar, o vas a mejorar físicamente. Pero normalmente me gusta más la primera opción, dar a conocer la gran realidad, y es que la persona puede cambiar. Por tu experiencia en la mejora de síntomas físicos y conociendo sobradamente la bibliografía que hay al respecto, ¿piensas que la hipnosis está infrautilizada en su potencial de curación de enfermedades? Mira, yo lo que creo que está infrautilizado es la capacidad que tenemos dentro de nosotros, esos recursos para poder sanar y para poder mejorarnos a todos los niveles, o sea, nuestra mente. Eso sí que creo que está infrautilizado. Y creo que ahí podríamos poner un poquitín más énfasis, tanto desde el Estado, las instituciones, para poder promover y investigar y dar a conocer resultados que puedan mejorar nuestra capacidad de sanación y nuestra capacidad de ser más felices en esta vida. De todas maneras, para poder acceder a ese poder de la mente se precisan en un principio instrumentos, ¿no? O sea, intermediarios. En este caso la hipnosis podría considerarse uno de esos intermediarios para poder acceder a ese potencial
sanador de la mente, ese potencial cambiador, ¿es correcto? Es correcto mientras la gente crea que necesita intermediarios. Vuelvo a repetirte, todo es cuestión de fe. Vale. Si tú crees en ti misma y que diciéndote a ti misma, ¿podrías ayudarme a dejar de tener este dolor de cabeza? Y te olvidas y crees que va a ocurrir, a los 10 minutos te sorprenderás viendo que el dolor de cabeza ha desaparecido y ya no pensabas en ello. Pero claro, decir esto es muy fácil y que la gente te crea es más difícil. Yo lo hago, ¿eh? Lo haces, ¿no? Yo me he tirado más de 2 años sin tomar ni una sola pastilla para constipados, gripes, parafonías, y siempre ha venido esta parte nuestra, o mía, a echarme un cable. Y yo no soy especial, ¿eh? Bueno, pero tienes mayor conocimiento de cómo, entre comillas, manejarte con tu inconsciente, ¿no? Sí, creo más en mí mismo. Claro, es un poco esto. Entonces, lo que digo yo un poco, pienso que lo ideal sería que la gente aprendiera a manejar un poco más su propio inconsciente, a saber cómo hablar con él, ¿no? Sí. Para producir cambios. Y esta es la información que nos falta en la actualidad a la especie humana, me da la sensación. Sí, correcto. Es correcto, ¿no? Poder llegar al inconsciente y hacer cambios, correcto. Más o menos. Sí. ¿No crees que la necesidad de un intermediario entre el inconsciente y el individuo, el hipnoterapeuta, está en alguna medida relacionada con el hecho de que nos falta como un poquito de confianza en nosotros mismos para lograr los objetivos que perseguimos a través de la hipnosis de manera autónoma? Como muestran, por ejemplo, las experiencias de autohipnosis. Bien, como te decía antes, creo que todo es un factor de fe. Si creemos en nosotros mismos, seremos capaces de sacar los recursos que tenemos en nuestro interior, en nuestro inconsciente. Y sí que es cierto que la hipnosis se revela como un buen instrumento, pero no es necesario, bajo mi punto de vista, solo que creas en ti. A partir de ahí todo cambia. ¿Existe la posibilidad de que no se produzcan más curaciones completas usando la hipnosis o técnicas donde se estimule el control del cuerpo por la mente? Porque sociológicamente hablando, eso no se cree posible y el individuo, y a veces el hipnoterapeuta también, tampoco le piden más a la hipnosis que lo socialmente esperado. Sí, yo creo que ahí has dado en el clavo. Yo creo que, bajo mi punto de vista, se le podría pedir mucho más a la hipnosis. Pero mira, yo te pongo un ejemplo. Imagínate que a una persona que tiene un cáncer, que le acaban de diagnosticar un cáncer, se pone en manos de un hipnoterapeuta, póngase yo, porque le he dicho que le voy a curar. Y esa persona solo se pone en manos mías. A lo mejor está perdiendo un tiempo muy valioso para que le puedan echar mano con la medicina tradicional, que a lo mejor no es lo que nos gustaría, pero hoy en día en el tema del cáncer se muestra también una parte importante efectiva, y entonces no podría sanarse. Y por otro lado, si yo hago eso, hago intrusismo, y eso legalmente está penado. Así que todo está muy acotado, es muy complicado salirse de la norma y de la raya, pero sí que es cierto que yo creo que se le podría pedir mucho más a nuestra mente de lo que sacamos, a través de hipnosis, autohipnosis o de cualquier otro método. Un poco lo que pasa es eso, ¿no? Que no se espera, ¿no? Realmente no hay una expectativa de que eso pueda funcionar, ser mucho más eficaz de lo que ya es en este momento. Lo digo porque, bueno, incluso ves resultados de algunos hipnoterapeutas y a veces hay diferencias de grado. Algunos hipnoterapeutas consiguen, pues, por ejemplo, en la escuela de Nancy, pues, conseguían curaciones físicas, ¿no? ¿Y por qué ahora mismo esto lo consiguieron y ahora no se está consiguiendo? ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre la hipnoterapia que se hacía en Nancy, en Francia, en el siglo pasado o hace 2 siglos, y la hipnoterapia que se está haciendo en la actualidad? Es una cosa que a mí personalmente me parece muy curiosa. No, pero es que además tienes que tener en cuenta que a lo largo de la historia de la hipnosis, y se hable de Nancy o de Salpêtrière, que eran las dos cunas fuertes de la hipnosis, en la Nancy se hacía el pequeño hipnosis, la pequeña hipnosis, y en la Salpêtrière la gran hipnosis, o sea, buscando trances profundísimos. Resulta que los resultados mejores eran los de la escuela de Nancy, que no buscaban los resultados de profundidad hipnóticas tan grandes. Bueno, pues resulta que a lo largo de la historia de la hipnosis, los que han conseguido siempre mejores fenómenos, más fenómenos y mejores resultados han sido los hipnotizadores legos, los que no tenían su mente limitada por la academia científica y por el cientifismo. Son los que avanzaron mucho. Si te fijas, los médicos aprendieron de los legos, que son los que obtenían mejores resultados. Sí. Y es porque quizá no tenían esas limitaciones impuestas en su mente a la hora de conseguir resultados. Eso puede estar ocurriendo hoy en día.
pero es que hoy en día a nivel legal está todo muy censurado y muy acotado. Sí, sí, sí. O sea, legalmente un poco ya sabemos que hay lo que hay, ¿no? Y no pasa nada. Si está la legalidad ahí, hay que Sí, hay que respetarla, claro. Pero, por ejemplo, a nivel médico sí que se podría estudiar todo esto profundamente. Pero el potencial, está un potencial, aparentemente, por las experiencias que hubo en el pasado, aparentemente es un potencial inexplorado. Bien. Pregunta 8. ¿No piensas que en base a las experiencias verificadas de curación conseguidas mediante técnicas de hipnosis o similares, que en una sociedad, digamos, algo más evolucionada, se debería fomentar la investigación en este tipo de recursos, en tanto que, por un lado, nos daría un mayor control sobre nuestras vidas, casi sobre lo más importante, el dolor y el sufrimiento físico, y también porque existen suficientes testimonios de curación por la mente como para valorar positivamente la posibilidad de un trabajo de investigación sobre este potencial? Creo que conoces alguna investigación que se está llevando a cabo al respecto. Sí, por supuesto. La primera pregunta que sí, por supuesto es que sí, que creo que podría ir muy bien el que investigáramos y el que de alguna manera nos formáramos todos, como bien habíamos dicho en alguna pregunta anterior. En cuanto a los estudios, mira, hay un grupo médico, un equipo de investigación de la unidad de dolor del Hospital Universitario Juan XXIII y del Departamento de Medicina y Cirugía de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, que han llegado a concluir que gracias a la hipnosis apoyando al tratamiento psicológico se han obtenido resultados muy favorables en el tratamiento de la fibromialgia, en la reducción del dolor y en el control del dolor de la fibromialgia. Y entonces han concluido que la hipnosis es una herramienta muy eficaz a la hora de controlar el dolor crónico, incluso mitigar el dolor crónico y agudo. Una pregunta que me interesa mucho. ¿Por qué crees que el origen de algunas enfermedades está en el alma? Aquí pongo en qué porcentaje, es un poco complicado de responder, ¿no? Pero yo ya bueno. te iba a responder que es muy complicado de responder un porcentaje, sí, ¿no? Sí. Pero yo creo que un elevado porcentaje. Mira, yo creo que no venimos aquí a esta vida a nacer, comer, trabajar, morir, procrearnos, tener hijos y ya está. Creo que tenemos una parte muy interesante, que es la parte del sentimiento. Creo que es lo que más valoro, al menos yo en esta vida, y yo creo que todo el mundo, es la parte sentimental, el corazón, o sea, véase, el alma. Creo que una persona que lleva una vida que no está mirando a la parte del corazón, tarde o temprano pasa factura. Piensa en el odio, miedo, envidias, celos. A la larga, ese sufrimiento pasa factura. Pues si nos dedicamos a tener una vida más saludable en ese aspecto, seguro que también conseguimos tener una vida con menos problemas físicos. Por eso yo me vinculo mucho a la parte del alma. El porcentaje, yo ya te he dicho, creo que hay bastante de las enfermedades que son causadas por estas cosas que te acabo de contar. O sea que todo viene un poco, mucho viene por aspectos. Yo sí que considero un poco que el alma, claro, es el aspecto espiritual, no solamente emocional, sino también espiritual de la persona. Entonces entiendo que tú entiendes que hay un origen espiritual en muchas enfermedades. Sí, en las vivencias que tenemos que realizar aquí y no las estamos haciendo como Dios manda. Como Dios manda, bien dicho. Como Dios manda. Vale, muy bien. Ni más ni menos. Sí, Eso es lo que creo. Muy bien.